veámoslo desde el punto de vista de qué es lo que había en términos estructurales. Mira, si cuando Saca era presidente, era el hombre más popular de este país. Todos hablaban bien de él. Y yo digo todos, aún algunos que ahora denuncian y atacan, todos hablaban bien de Saca. Saca era el hombre más bueno de este país. Y ahí no había dictadura, mira. Y Saca controlaba el Ejecutivo, su partido, tenía la bancada legislativa favorable con el antiguo bloque de derecha, tenía comprada la Corte Suprema de Justicia con Agustín García Calderón, controlaba las alcaldías, controlaba la Corte de Cuentas, controlaba la Fiscalía, controlaba las Procuradurías, y eso nadie le llamaba que era dictadura, pero formalmente era una apariencia de democracia. Pero ¿cómo tenía controlado todo ese aparato Saca? Simple, distribuía. Saca distribuía, mira, esos 300 y pico millones, es mentira que Saca se quedó con todo eso. Él se habrá quedado con unos varios millones, no me cabe la menor duda que el que parte y comparte lleva una buena parte, ¿no? Pero una gran cantidad de eso, si no la mayoría, la distribuyó, era la gobernabilidad comprada. Nadie le discutía en la asamblea las leyes, nadie le discutía en las alcaldías, nadie le disputaba poder en ningún lado. Las sentencias salían a la medida como el sastre, porque tenía la gobernabilidad comprada. Y mira, cuando se cambió el gobierno de Funes, ¿te acordás que Funes y Saca eran medio enemigos, ¿no? En la campaña? Porque Saca increpaba a Funes que cuando iba a renunciar de su entrevista y que se tirara y se definiera. Pero después que gana Funes en el ínterin, antes de tomar posesión, se volvieron bien amigos. Se volvieron unos grandes amigos porque Saca le enseñó la mecánica a Funes. ¿Y la mecánica cuál era? La mecánica del saqueo. Papá, así como yo no las tengo con mi partido, vos no las tenés con el tuyo. Saca no las tenía con su partido, les había quitado el partido a los oligarcas. Y Funes era un recién llegado para muchos advenedizos al FMLN, que en tiempos de Shafik ni siquiera candidato hubiera sido a presidente. Repartí, comprar, repartir, te voy a enseñar cómo se reparte, cómo se saca el dinero, te voy a poner a los contadores que hoy por cierto están presos para que te ayuden, y entonces repartí. El mismo esquema que Saca le enseñó a Funes y que continuó con Sánchez Serén. Diga lo que diga, porque Sánchez Serén también recibía sobresueldo de Mauricio Funes siendo vicepresidente de él. Que no me venga con cuentos chinos y baños de pureza, el gran profesor honesto y honrado que seguía viviendo ahí en una colonia popular durante su mandato. ¡Paja! También siguieron con lo mismo. ¿Y el dinero de la pandemia? ¿Qué pasa con el dinero de la pandemia? Sí, ¿qué es lo que hicieron? Una ley para no investigarla. Solo quitaron al ministro de Agricultura, porque si vamos a juzgar eso, juzguemos lo otro. Y el dinero de la pandemia fue del año pasado. Mira. Hay 80 y pico de casos en la Corte de Cuentas, bueno, los 14 de la CCS. Bueno, pues sí, ¿Y qué hicieron? ¿Destruir la CCS? Vaya, pero mira, y si me decís los casos de la Corte de Cuentas, pues quisiera la Corte de Cuentas y no está funcionando la institucionalidad. ¿Cuál es el problema? No, pero si el problema es la plata que se perdió de la pandemia. Pero si decís, solo quitaron al ministro y ya estuvo. Si no se vale, tenemos que ver eso. Si vos decís, ahí lo que la Corte cuenta, bueno, y no está funcionando la institucionalidad, pues algo tendrá que decir la institucionalidad está funcionando en este país cuando le da golpe de Estado a la sala de lo constitucional. Pero te vas a saltar de un tema a otro. No. Pero vaya, vamos a hablar de la institucionalidad. Ronald, ordenemos. Pero la Corte de Cuentas, ¿quién la puso? Esta Corte de Cuentas la puso a la Asamblea pasada. No la controla el gobierno. ¿Cuál es el problema? Si el problema no es ese, el problema es la plata de la pandemia que se perdió. Si esta Corte de Cuentas quisiera, ¿verdad?, hacer cualquier informe, no lo va a hacer bajo los dictados de casa presidencial. Perdóname. ¿Cómo? No va a ser, la Corte de Cuentas no la controla. ¿Y lo de la CICIES? ¿Dónde están los casos de la CICIES, de esta fiscalía que te la puso este gobierno? Bueno, preguntémosle a la CICIES, pues. Ahí no ya la destruyeron. Ahí salen, pero los informes deben estar en algún lugar. Pues sí, ¿dónde están? Deberían de estar en la fiscalía. Sí. Mira si el fiscal los saca. ¿Y a la CICIES acaso alguien le va a prohibir sacar esos informes? Pues que lo saque. Espérame, es que sigamos hablando, claro. Es que aquí un montón de gente ha salido diciendo a diestra y siniestra, defendiendo la lamentada lista Engel, ¿verdad? Esa lista elaborada por Estados Unidos, diciendo es que ahí se consultaron las fuentes que ahí dicen, pero también los informes de la CICIE,
y cuando la CICI ha revelado algún informe, yo no lo conozco. Vos no lo conocés, pero el Departamento de Estado de Estados pero, Unidos sí lo conoce. Bueno, y quien hizo la lista son ellos, no somos nosotros. Formalmente no ha habido ninguna publicación. Vaya, pero ya están allá. ¿Por qué crees que te salió? O sea que la lista Ángel no es formal para vos. Pues, o sea que, perdóname, lo formal es lo que emana de las instituciones de un Estado con relación a sus asuntos internos. Eso es lo formal. O sea que Estados Unidos no es un Estado formal. Para Estados, si yo elaboro una lista de corruptos en Estados Unidos, eso no tiene formalidad allá, ¿verdad? Vaya, pero mira, centrémonos en un punto bien particular, que esto es lo que me interesa. Sobre el tema de los dineros de la pandemia, como decís vos, Ronald. Algo tendrá que decir la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas siguen los funcionarios que eligieron los... ¿Te acordás que ni siquiera los querían dejar entrar al Ministerio de Salud a hacer las auditorías? No, pero mira, si no te dejan entrar y no haces la auditoría, algo tenés que decir. No, si se dijo y no vi los videos, no, pero digamos, los informes concluyentes de las auditorías, de los dineros que las instituciones de gobierno invirtieron para poder enfrentar la pandemia, tienen que salir. Bueno, pero lo que por algo tenemos la discusión, ¿verdad? Porque se perdió la plata. No, pero aterrizando. Esta sala de... aquellos 13 millones de España que le fueron a comprar equipos a una venta de repuestos de vehículos. Si eso fue público. El muchacho de Santa Tecla que hasta lo destituyó el presidente. Eso lo leíste en el Faro. Eso lo leíste en la prensa gráfica. No es cierto. Y si lo leí en el Faro es porque es verdad. El Faro es un periódico de verdad. Oíme, Ronald, una consulta y solo quizá amén de la que, o en el afán de que la gente entienda. Esta Corte de Cuentas no la eligieron estos diputados. No. La eligieron los diputados de la asamblea anterior. Y el presidente no es Ansora. Entonces no tienen que, no crees que se cae un poco el argumento de que están alineados con el presidente. No, si yo no estoy diciendo que están alineados con el presidente, yo lo que estoy exigiendo es que se investigue el dinero de la pandemia, así como se estén viendo el dinero de los sobresueldos de Tony Saca, lo cual es correcto. También queremos saber el pisto de la pandemia, pero ¿qué hicieron con lo de la pandemia? Una ley para que no se investigue eso. Entonces, para esto haces una ley para no investigarlo y te vas 15 años atrás a investigar lo otro. Entonces, bueno, tu argumento es que o todos en el suelo o todos en la cama. Si no, no hay justicia en esto. Pues sí, pero esa es la opinión de Ronald. ¿Y qué vamos a hacer? Lee el Faro, lee la prensa gráfica y está bien. Ahí salen los informes, ¿verdad? Y todas las grandes investigaciones. Yo no leo la prensa gráfica, pero sí leo el Faro, ¿viste? Entonces, gato engrifado y todas las cosas, no sé cómo es. Entonces, lo que yo te Por cierto que hasta expulsaron al periodista del Faro. Bueno, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Una persona trabajando sin permiso de trabajo extranjero. Sí, no, yo entiendo. Sí, por supuesto que entiendo eso. Ahí veo un montón de venezolanos en casa presidencial que no sé si tienen permiso de trabajo. Y eso ahí están. Y además pidió permiso de trabajo para ejercer la profesión de periodista sin tener ningún estudio de periodista. Pero bueno, es extraño, ¿verdad? Pedir permiso de trabajo y no... Es extraño que expulse a alguien del Faro. Entonces... la victimización de los medios de siempre, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, la institucionalidad tiene que funcionar. Ahí está la Corte de Cuentas, este presidente de la Corte de Cuentas, Ansora, y el que le estaba pasando ahí a Parker cuando en la comisión toda la información de cosas que no debía haber informado y que en premio a su gran lealtad lo pusieron de presidente de la Corte. ¿Quién me va a decir a mí que se recibe instrucciones de casa presidencial? Nadie, hombre. Él si quiere puede sacar. No, nadie está diciendo que recibe. Además, yo siempre he dicho que esta Corte mira, de Cuentas no sirve. Hay una cosa que este país. Hay una cosa que Ronald plantea que creo yo que tiene una justificación y es en el sentido de que la corrupción se debe de investigar a todo nivel. Sí, pero hacer una ley para que no investigar la pandemia. Y si hay alguna normalidad. Por eso es que yo le decía a Ronald, vaya, esta Corte de Cuentas algo tiene que decir respecto a ese tema. Sí, algo tiene que decir, hombre, y no hay que destituirlo. Es que mira, pero hay que investigar el dinero de la pandemia, porque aquí de todo se habla, menos de ese pisto. Lo que hicieron fue una ley para no investigarla, imagínate, inaudito. En términos conceptuales estamos de acuerdo. No, pero mira, vaya, está bien, ya llegaste a ese punto. Pero
está inhibida la Corte de Cuentas a investigar esos dineros. Bueno, y no ya hicieron una ley para que no investiguen nada, pues. Pero eso inhibe. Y no protegiendo a los ministros. No, por eso, Ronald, pero eso inhibe a la Corte de Cuentas. No sé si alcanza la ley para la Corte de Cuentas, no lo sé. Pero bueno, ¿van a investigar o no? Ese es el fondo. No, por eso, pero porque si querés culpar a la Corte de Cuentas, si la Corte de Cuentas no sirve, si aquí se le dio finiquito a Tony Saca, se le dio finiquito a Mauricio Funes en las Cortes de Cuentas. Yo te digo. O sea, que eso no me justifica el robo. Yo entiendo lo que vos planteas, decir, se declaró en reserva la información. Pero eso inhibe a la Corte de Cuentas a investigar. No, si yo no te digo nada de la Corte de Cuentas, pero va a investigar la Asamblea Legislativa, la plata de la pandemia. Porque deberían de hacer una comisión especial para ver la plata de la pandemia en la Asamblea, ¿o no? Si hacen una para 15 años atrás, que hagan una para la del año pasado. Lo que está diciendo Ronald es tan absurdo como pensar que porque se le decreta reserva a un caso en los juzgados no se va a hacer justicia ni se va a seguir investigando. O sea, una cosa es que se decrete reserva en un caso judicial. Y realmente es absurdo, si aquí le han decretado reserva pues, 7 años a lo de la pandemia. Déjame hablar, te dejo hablar, déjame hablar. El hecho que le decreten reserva un caso judicializado, que significa que no se puede dar información al público de lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Porque pueden haber comprometerse en la investigación, no significa que no se te vaya a hacer justicia, o que ese juez no vaya a seguir juzgando, o no va a haber una sentencia condenatoria. Lo mismo es en el caso de Corte de Cuentas. El caso que te reserva para un determinado caso no significa que la Corte de Cuentas no siga haciendo sus auditorías, que siga haciendo sus informes y que presente al final un informe. O sea, no hay que confundir peras con manzanas, porque eso es confundir a la población. Y hay otra cosa también, fíjense, y de cara a la población, yo siento de que vaya, fíjate bien, yo creo que Tony Saca jamás imaginó que en la boda de su hijo le iban a poner las heladas. No. Nunca se imaginó porque ellos creyeron que el mecanismo de corrupción que tenían nunca se iba a descubrir. Claro. Mauricio Funes sigue con lo mismo. Y yo te voy a decir, eso es más delicado todavía porque ahí está, posiblemente la fiscalía pierda ese caso, fíjate. Según parece ya lo perdió, ya aparece. Sí, y el dinero de la pandemia. Ahora, por eso, pero espérate. Entonces digo yo de que aquí entre cielo y tierra no hay nada oculto. No. Y entonces quiere decir que si vos estás haciendo o estás continuando o estás queriendo seguir en la misma historia de los 30 años atrás de hacer piñata del dinero. O sea, la piñata de la Asamblea Legislativa pues, $14,000, antes eran 12, hoy son 14. Te van a salir a la luz. Claro, te van a salir a la luz. Entonces, porque mira, el poder es como una tómbola, ¿verdad? Aquí estás a veces abajo, a veces estás arriba. Abajo, a veces y es efímero, rapidito pasa. Y el poder no es para siempre. Estos grupos, por supuesto, quieren hacer parecer y untar a este gobierno con lo que ellos eran, ¿verdad? Como ellos han sido, ¿verdad?, corruptos, entonces tirémosle lodo para que hacerle creer a la gente que no lo logran, hacerle creer a la gente que estos también son iguales a nosotros y que aquí es una sola cochinada y que la cochinada va a seguir. Claro, se están quedando en evidencia. No sé si va a seguir llegando la señora Margarita Escobar a la asamblea cuando se empiece a investigar los sobresueldos a los que ella sale implicada. Yo no creo que le sea de mucho agrado para Arena como partido de que la gente se esté dando cuenta como todas sus administraciones defalcaron al Estado y el FMLN también. Mira lo que dijo el nuevo jefe de fracción del FMLN, las declaraciones que dio con relación a su propio partido, información que él sabe quizás mejor que vos y yo, de cómo se utilizó eso descaradamente. Sí. Y mira, entonces,